Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en esta preciosa mañana, domingo, día del Señor. Pastor de la Iglesia Bautista de Lajas saluda a los hermanos de la iglesia y a todos los que en un momento dado estén allegándose para participar de esta reflexión bíblica que en esta mañana estaré ofreciendo para consejo de los hermanos, para edificación de su iglesia y de su pueblo. Antes de entrar a predicar, más bien a compartir esta reflexión, quiero recordarle a los miembros de la iglesia que en estos próximos días, antes de que termine el día de martes, o aún durante quizás miércoles en la mañana o en la tarde, los diáconos de la iglesia, los hermanos miembros de la junta directiva, estarán llamándoles para llenar un cuestionario que, fíjense, se lo pongo aquí así para que se den cuenta, es algo sencillo, es algo realmente breve, de unas 4 preguntas que, como les indicamos, nos van a ser necesarias, la información nos va a ser muy valiosa para completar y lo que son los arreglos pertinentes a volver a reabrir el templo, como sé que pues es la expectativa de un buen número de los hermanos y queremos hacerlo con toda seguridad y de una manera muy segura y organizada. Quisiera entonces orar al Señor para pedir la bendición sobre tu vida y sobre el tiempo que vamos a compartir de enseñanza de esta palabra del Señor. Padre nuestro, tú eres el Dios eterno, eres glorioso, Dios sorprendente, Dios creador y sustentador de todas las cosas. Digno eres, oh Dios, de que tomemos tu nombre en nuestros labios para glorificarte y exaltarte. A ti, oh Dios, por causa de esta salvación tan grande, que por gracia, Señor, y en el sacrificio, en la fe y sacrificio del Señor Jesucristo, tú nos has concedido, nos has llamado a ser pueblo tuyo, para que en esta mañana te bendigamos, te exaltemos y en toda nuestra manera de vivir también vivamos para ti, Señor, dándote a conocer por medio del Evangelio a otros a nuestro alrededor que no te conocen. Te bendecimos, Señor, y pido que tú seas bendiciendo a cada uno de los oyentes y a los que se allegarán en el transcurso de este compartir, Señor, con toda bendición con la cual tú les has bendecido a los que son creyentes, a los que somos creyentes, oh Padre, en las regiones celestiales. Te damos gracias, Padre. Oramos que el momento que vamos a compartir sea uno de edificación, sea uno que nos recuerde que tenemos una lucha, Padre bueno, y que tenemos que buscar en tu palabra, como queremos dar este consejo, para mantenernos en esta victoria que es de Cristo para cada uno de los que somos tus hijos. Pido tu bendición para que en todo seas glorificado, en todo seas honrado, oh Dios nuestro. Lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana yo les haré referencia a una experiencia en el caminar del cristiano que ocurre en nuestras vidas los creyentes más a menudo de lo que a veces nosotros estamos dispuestos a admitir, ¿verdad? O a comprender. Es más, ocurre a diario y ocurre en muchas ocasiones, a veces en el día. Se trata de la lucha interior del cristiano. Y este pues será, de una vez les declaro, el título bajo el cual voy a estar haciendo esta reflexión bíblica en esta mañana. La lucha interior del cristiano. Y mi oración ha sido, y el bosquejo que vamos a presentar en esta mañana y en oración al Espíritu Santo, es que sea Él, sea el Señor convenciéndote de que se trata esta lucha de una lucha que es inevitable, en primer lugar. En segundo lugar, que es una experiencia de todo creyente,
aún del creyente más consagrado, aún del creyente de más años en la experiencia cristiana. Y confío que teniendo este entendimiento pues, básico, que esperamos que el Espíritu de Dios te conceda, tú puedas tener esperanza para continuar en esta lucha sin dar marcha atrás. Tenemos una realidad que es la que queremos en esta mañana compartir, de la cual muchos cristianos pues no están conscientes, y esto provee que muchas veces los cristianos anden desanimados, anden con muchas dudas, aún dudando de su realidad de que una vez confiaron en Cristo como su Señor y como su Salvador. No voy a ser exhaustivo, no voy a ser profundo, sino que voy a traer de una manera, vamos a decir, sencilla, en estos 3 puntos que voy a presentar, lo que es este concepto, para que tú, sobre todo en nuestra congregación, que han llegado en el contexto antes de nosotros entrar en este proceso de cuarentena, habían llegado ya pues un grupo de hermanos, algunos de ellos inclusive pues recién se bautizaron e iban a recibir su certificado de membresía inclusive el día que comenzó, si recuerdan bien, este proceso de estar encerrado por causa de la cuarentena. Así que se van a dar cuenta que no es un mensaje solamente para los nuevos creyentes, sino que es para toda la iglesia. Se van a dar cuenta que es así, muy en particular, es para mí también que les estoy hablando estas cosas. Se los voy a compartir con la convicción profunda de que yo con ustedes he estado y estoy y estaré hasta que el Señor venga en esta situación, en esta lucha que tenemos todos que enfrentar. Bien, quiero leer la palabra del Señor para que se den cuenta que esta lucha está claramente delineada en este pasaje, y te vas a dar cuenta y te vas a identificar de inmediato, ¿verdad? Con lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí, que es esta lucha espiritual que tenemos los creyentes de todas las edades, vamos a decirlo así. Les invito a que vayan conmigo a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Allí en el capítulo 7 vamos a estar viendo los versículos del 14 al 25. Esta palabra del Señor dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Te has dado cuenta de la lucha que tú y yo tenemos de día a día? Con lo que primero que quiero empezar entonces en esta mañana es que es una lucha, como se dan cuenta aquí, inevitable del verdadero cristiano. Una lucha de punta a punta. Cuando digo que es una lucha inevitable del verdadero cristiano, ¿por qué lo digo? Porque aquí tenemos al apóstol Pablo, diciendo algo
que en todo momento él lo está expresando en primera persona. Bien, o sea, se trata de aún del apóstol Pablo como un verdadero cristiano. Y de punta a punta significa que desde que inicia el momento de la conversión, desde que ese momento de la conversión se dio en ti, está ya esa lucha establecida y continúa hasta que lleguemos a la presencia del Señor. No hay tregua, porque sabemos que esta carne no da tregua. Cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, no teníamos esta lucha. Éramos carnales, ciertamente, vendidos al pecado. El apóstol Pablo mismo lo dice, que es la experiencia de una persona que no tiene el Espíritu. Vendidos al pecado. No nos molestaba aquellas cosas que ahora como cristianos hacemos y nos molestan. Evidencia del Espíritu de Dios que Dios ha puesto a morar en nuestros corazones. Se da esa lucha por esa causa. ¿Okay? Es una lucha entonces que comienza desde que Dios pone el Espíritu Santo, nos trae a nosotros a hacer morada del Espíritu de Dios. Esa es la experiencia de un verdadero cristiano. Y he aquí entonces, hermanos, si es así que no hay tregua y comienza desde que ya nosotros comenzamos la vida cristiana, entonces es de profundo valor y tiene una importancia bien grande el que cada nuevo creyente se inicie y culmine en un programa de discipulado básico. Y dije básico, ¿verdad? Que le ayude lo más pronto que sea posible en su caminar cristiano a darse cuenta de esta lucha que el apóstol Pablo está planteando aquí. Entre el no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, según lo describe él allí en el versículo 15 de esta porción que estamos viendo. Pero no solamente es la lucha tuya que recién comenzaste en la vida en la obra del Señor, en la vida cristiana, sino que también viene siendo la lucha del más experimentado cristiano. ¿Okay? Aunque tristemente algunos no saben qué es lo que les está pasando cuando aquellas cosas que no quieren hacer, que saben que no son buenas, que inclusive saben que no son de Dios, se encuentran en un momento dado haciéndolas. ¿Bien? Muchas personas, cuando no entienden esto, no saben lo que les está pasando, muchas veces terminan descalificándose a sí mismas y hasta haciendo caso, hermanos, a la voz de Satanás que los persuade de que son hipócritas en una condición semejante. ¿Cómo tú que eres un cristiano estás haciendo esto? El mismo enemigo se encarga tantas veces de ponernos zancadillas, de ponernos trampas. Está buscando cómo devorar al cristiano y su testimonio. Y cómo hacernos dudar de lo que ya el Señor Jesucristo prometió que había venido a hacer en nuestra vida. Quitar de nosotros la condenación del pecado y traernos a una vida nueva de poder en el Espíritu de Dios. Pero una clave aquí es que muchas veces estas cosas ocurren más frecuente de lo que quisiéramos y tiene que ver cómo está nuestra relación con el Espíritu de Dios. Si nuestra relación con el Espíritu de Dios, si no hay un complacer al Espíritu de Dios, si no hay un buscar la llenura del Espíritu Santo, una comunión sincera con el Señor, aprovechando todos los medios de gracia y disciplinándonos para crecer y conocer a Dios, el enemigo se va a estar aprovechando de ti y de mí. Y en vez de ser cristianos, que identifiquemos esos momentos de tentación, esos momentos en que sabemos que el enemigo de alguna manera nos está, perdonando la expresión, engatusando para que pequemos, le podamos resistir. Tenemos entonces claramente, y lo estamos ya diciendo desde ahora, la clave para que esta lucha, que aún cuando procuremos la llenura del Espíritu de día a día, no deja de ser una lucha, porque les vamos a explicar claramente la dinámica y por qué es que esta lucha es así, que nos es irremediable, no podemos evitar, hermanos, que esta lucha sea así hasta que el Señor finalmente venga y ya estemos sin relación con el pecado.
Lo más temprano que un cristiano verdadero conozca la realidad de las dos naturalezas, y lo voy a decir en una forma, vamos a decir así, como de analogía, que un verdadero conozca la realidad de estas dos naturalezas que suben al ring del hombre interior, porque tu hombre interior se convierte en un ring el día de la conversión. ¿Bien? Ya está en una esquina esperando que suba el nuevo hombre, el hombre que la nueva creación de Dios, el Espíritu Santo que Dios viene a poner en ti para que seas una nueva criatura. ¿Bien? Eso es así. Hay un ring que es nuestro corazón, nuestra vida como tal. Y entonces con esa conversión ahí tenemos, ¿verdad?, en ese interior nuestro, esos dos contrincantes. Tenemos la carne, la vieja naturaleza, que queda en nosotros, en nuestra vida todavía, y seguirá así, que es carnal, que es pecaminosa, que es depravada, y que, como estoy queriendo insinuarle y decirle en forma clara, que no se va con la conversión. El Espíritu Santo puede desplazar, vamos a poner así, a la vieja naturaleza, poniéndola, ¿cómo se llama? Acorralándola en una de las esquinas. Pero no se va del ring. Cuando esto ocurre, el Espíritu de Dios está tomando el control y está dándole, ¿verdad?, y haciéndole frente a esa vieja naturaleza, controlándola allí, manteniéndola en una esquina. Pero hay momentos en que la guerra se está dando, la pelea se está dando en el mismo centro del ring. Y si nos descuidamos, hermanos, esa vieja naturaleza que engaña nuestro corazón puede hacer que entonces la parte espiritual nuestra quede en cierta medida pues neutralizada. Podríamos decir que a esto es a lo que se refiere el apóstol cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Okay? Muchas veces por la desobediencia contristamos al Espíritu Santo, por desobediencia planificada, inclusive muchas veces. Y entonces la vieja naturaleza está tomando en un sentido pues el control que debe corresponderle, como es lo más natural, al Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Okay? El apóstol Pablo habla de esa vieja, de esa guerra, de esa lucha que se da en el interior del hombre de día a día. Él describe esta lucha, ¿verdad? Y dice que no importa el tiempo que tú lleves como cristiano, la tienes que enfrentar. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y fíjense que literal lo dice el Señor, esto no hay que darle más explicación. Dice allí mismo en ese versículo 17, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos engañar nuestros corazones pensando que podemos jugar en dos aguas. O estamos complaciendo a uno o estamos complaciendo al otro. Ellos se oponen entre sí y tenemos que ser cuidadosos nosotros no pensar que los podemos poner ahí a que ellos hagan una tregua que nos convenga a nosotros. O está el uno o está el otro en el control. No solamente es la lucha que es inevitable, como estamos viendo en el verdadero cristiano, desde principio hasta el fin, cuando el Señor venga, sino que es la lucha inevitable del cristiano, aún del más cristiano, ¿bien?, aún del que se considera más espiritual, del que lleva más años en el Evangelio. Varios comentaristas se refieren a esta sección de Romanos 7 que hemos leído como la autobiografía del apóstol Pablo, como si él estuviera escribiendo detalles de lo que era su propia vida. Vamos a ponerlo así, su autobiografía espiritual. Bien, por ejemplo, el doctor y pastor John Piper hace notar que Pablo usa el pronombre personal yo con todas sus variantes o las diferentes variantes que él usa allí, como me, mi, a mí, que son variantes de yo, unas 40 veces en tiempo presente. No está hablando de algo que pasó
o de algo que pasará en el futuro. Está diciendo, el apóstol Pablo está hablando de lo que era en ese momento su lucha. Y de lo que es en este momento, amado hermano, amigo que me escuchas, la lucha espiritual. Esa lucha que se da entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la nueva creación que está allí representada, ¿verdad? Que ha subido al ring a través del Espíritu Santo de Dios para pelear la parte victoriosa en nosotros. Otro comentarista consultado indica que hay 17 repeticiones del pronombre yo, solamente del pronombre yo. Quiere decir que no hay duda que el apóstol Pablo no está hablando de otro, está hablando de sí. Y quien está hablando es el apóstol Pablo. También John Piper hace notar además que Pablo se expresa como solamente una persona convertida lo puede hacer. Que no está, que esta no es la manera de un inconverso hablar, por ejemplo, acerca de la ley. Notemos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, apruebo que la ley es buena. Eso lo puede decir un verdadero cristiano. En el versículo 16 de ese capítulo 7. Dice, la ley es espiritual. Solamente un verdadero cristiano puede hablar en esos términos, de que la ley es espiritual. Versículo 14. Pero especialmente el versículo 22 de este capítulo 7, donde dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Solamente un verdadero cristiano puede sacar y experimentar deleite de la palabra del Señor. No sé cuántas veces tú has estado, por alguna razón, pues preocupado, has estado acongojado, has estado triste, frustrado, y vienes a la palabra de Dios y lees en la palabra de Dios. Y comienzas a experimentar como una sensación, ¿verdad? Pero que es el testimonio mismo del poder de la palabra de Dios para consolar, o para corregirte, o para indicarte lo que es la voluntad de Dios en lo que tú estás pasando. Y entonces se convierte esa lectura en un deleite. Y la vida cristiana comienza otra vez a cobrar, comienzas a tener un segundo aire en medio de la prueba, cualquiera que sea. Solamente esto puede ocurrir en una persona que verdaderamente es un cristiano. Así que esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿quién es un verdadero cristiano? Y lo que vamos a ver aquí pues es que un verdadero cristiano, en primer lugar, vamos a tomarlo en dos partes, es uno que se deleita interiormente en la ley de Dios, como ya vimos en ese versículo 22. Y como el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Una de las cosas que te debe distinguir como cristiano es el caso que tú haces de la palabra, el tiempo que tú dedicas a escudriñar la palabra de Dios para tu propio bien, para el deleite personal, para conocer al Señor. Un verdadero cristiano también entonces viene siendo uno que odia el mal y desea hacer lo bueno, como lo expresa el versículo 15. También es uno que está de acuerdo en que la ley de Dios es buena, como dijimos ahorita. El versículo 16, aquí en este pasaje que estamos viendo. Es uno que quiere hacer el bien. Fíjense que el versículo 18 dice, porque no hago el bien que quiero. Pablo quería hacer el bien, como tú también, y yo deseamos agradar a Dios. Queremos hacer el bien, porque ahora amamos a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que pone constantemente una insinuación a seguir el camino correcto, a hacer lo que es la voluntad de Dios. Y queremos hacer el bien. También el versículo 21, allí el apóstol Pablo expresa, queriendo yo hacer el bien. Sin embargo, queriendo hacer el bien, no siempre terminamos haciendo lo correcto. Porque hay una lucha, hay una carne, una vieja naturaleza que no podemos ignorar y que se nos opone. Y que tenemos que dar espacio a que el Espíritu Santo de Dios en nosotros, cediendo nosotros
lugar y espacio al Espíritu de Dios para que Él tenga el control aquí en el ring de este hombre interior sobre la carne. Porque deseamos lo bueno. ¿Bien? Y la carne se nos opone. También es uno que quiere hacer el bien, porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol en el versículo 19. Ahora, les dije que también un verdadero cristiano hay otra fase dentro de lo que dentro de lo que se está describiendo aquí como características y lo podemos enfocar en este sentido, ¿verdad? Y en esto debemos ser francos y debemos ser pues bíblicos, porque se trata también de que un verdadero cristiano, y agárrate y siéntate tranquilo, ¿verdad? Y mira la palabra del Señor para que veas que es así, es uno que admite que su naturaleza es depravada. ¿Sí? Que el mal está en nosotros, que esta naturaleza que está en nosotros, pues es depravada. ¿Bien? Es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay una parte carnal, que es la vieja naturaleza, que está en nosotros. El mal mora en nosotros. ¿Ok? Piper apunta a dos cosas sobresalientes con relación a esa expresión o a ese versículo. Menciona él que aquí hay una devastadora admisión del apóstol. En mí no mora el bien. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos si entendemos lo que la palabra nos está queriendo decir aquí, enseñarnos aquí, ¿verdad? A modo de prevenirnos, para que no andemos en una vida de derrota, sino que procuremos que sea el bien el que gane siempre la batalla. Aunque muchas veces vamos a ser defraudados, muchas veces no vamos a estar haciendo el bien. Vamos a tener altas y vamos a tener bajas. Y eso, ¿cuántas veces ha pasado en tu testimonio cristiano, en tu vida personal, en la mía? Muchísimas veces. Es una lucha de día a día, porque la naturaleza carnal se opone, y cuanto más querramos hacer el bien, más esa vieja naturaleza se nos va a querer oponer. Es una lucha, decimos allí, férrea, a muerte. ¿Bien? Dice el apóstol Pablo de que se trata de uno en quien Cristo habita por la fe. Efesios, por ejemplo, capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Se trata de uno, entonces, en quien el Espíritu de Dios habita. Es lo que en el otro capítulo, que es de una consolación extraordinaria y que está ligado a este testimonio que el apóstol Pablo está dando aquí. En Romanos 8, capítulo 11, dice la palabra de Dios en enseñanza del apóstol Pablo. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ten eso claro, el Espíritu de Dios mora en ti si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora, Pablo está aclarando aquí en este versículo, cuando está hablando de esa lucha, y dice bien claro, hermano, esto es en mi carne. O sea, esa derrota aparente, vamos a ponerlo así, es en la carne. ¿Okay? Él está distinguiendo claramente el espíritu de la carne. Y hermanos, solamente un cristiano es más que carne. Cuando no conocíamos a Cristo, solamente éramos carne. Teníamos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que nos llevaba a ser esclavos del pecado. ¿Okay? El pecado era el amo. No había nadie más en el ring que esa vieja naturaleza. Nadie se le oponía. Ella misma era árbitro inclusive. Estábamos vendidos al pecado en ese sentido. Ahora, ¿ok?
Solo el que cree en Cristo es nacido de nuevo y tiene una nueva criatura y viene a ser habitado por el Espíritu de Dios. Y antes de que esto suceda, o lo que sucediera, éramos meramente carne. Como el apóstol, como el mismo Señor Jesús le aclaró y le dijo a Nicodemo en aquella conversación en el capítulo 3, versículo 6 del Evangelio según San Juan. Lo que es nacido de la carne es, nacemos en este mundo de la carne, de una manera natural. Y hasta que Cristo haga una obra espiritual en nuestras vidas y el Espíritu de Dios llegue a habitarnos, el hombre seguirá vendido al pecado. Ahora se da el caso de que tenemos dentro de nosotros dos personas y tenemos en un sentido pues que ser proactivos para que siempre el que esté a cargo sea el Espíritu de Dios. Amén. El apóstol Pablo también dice aquí algo que es sorprendente acerca de un verdadero cristiano. Él admite su miseria. Fíjense cómo en el versículo 24 él dice, miserable de mí. ¿Cuántas veces tú te has sentido como creyente ya miserable? Porque sabes que no estás bien. Eso es como pues muchas veces se oye que personas que le dicen a otros, yo no estoy bien en mi relación con Dios. ¿Por qué será que tú has dicho eso? ¿Por qué será que yo he tenido esa percepción tantas veces? ¿Por qué será que tenemos entonces que correr, encerrarnos en el cuarto y orar a Dios, pedir su ayuda, buscar la ayuda del Señor? Porque nos hemos sentido miserables, nos hemos sentido derrotados, hemos defraudado al Señor, sentimos que le hemos traicionado con decisiones, ¿verdad?, que hemos tomado. Le hemos dado espacio a que el Espíritu Santo, a que la carne pues se dé un gustito. Decimos, yo le voy a dar un gustito a la carne. Y yo he oído cristianos decir eso, ¿verdad? Y esa es la carne llamando, la carne ahí queriendo oponerse, al punto que llega a oponerse. Y si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, la consecuencia va a ser lo miserable que tú te vas a sentir. Toma cuenta de que, como vamos a ver al final en lo que voy a decir, no estamos hablando en un lenguaje, y el apóstol Pablo no nos está queriendo decir, ¿verdad?, que tenemos, que estemos bien, que podemos seguir viviendo así toda la vida, que es una licencia para que tú hagas como tú quieras. No está diciendo esto, está hablando claramente de que hay una lucha establecida allí en el ring, en la voluntad de tu vida. ¿Bien? Ahora, esto me lleva a una pregunta prácticamente ya final, como tercer punto, que tiene que ver con la marca del cristiano, que pues entonces no es la perfección, ¿verdad? Si esto es una realidad y tú lo estás entendiendo así, como Dios lo está, el apóstol lo está explicando así, pues tienes que tener en claro, hermano, que la marca de un verdadero cristiano no es la perfección. Si hasta aquí tú pensabas que eras así, quizás ahora te estás dando cuenta de la clave, ¿verdad?, de por qué estás viviendo una vida frustrada, una vida como creyente frustrada, una vida totalmente desanimada de continuo, una vida inclusive arrastrado, ¿verdad?, donde la carne está teniendo preeminencia en tu vida. ¿Bien? La pregunta ¿es Romanos 7 una descripción de la vida cristiana normal? Bueno, la respuesta sería no, si por normal se entiende algo que es constante. Y no solamente constante, sino también sin ninguna esperanza de adelanto o de victoria. Hay cristianos a punto de rendirse porque hasta ahora quizás no han entendido esta lucha, hermanos. Y ya están tan desanimados. Han oído tantas veces la voz del enemigo en su mente, en su conciencia, ¿verdad? Y a través de personas, ¿verdad?, reclamándole la vida cristiana que están viviendo, que no es consona con lo que debería ser.
al punto de que ya la persona ha llegado a convencerse lo hipócritamente que está viviendo lo que él dice que es su vida cristiana. Ahora, si por otra parte, esta descripción es parte de lo que es la descripción de la vida cristiana normal, si nosotros entendemos por normal, que es universal, que es en todos los creyentes, es algo normal, repetitivo en todos los que son verdaderos cristianos. ¿Bien? Porque indudablemente todos los cristianos, hermanos, hemos experimentado en un tiempo o en otro, más o menos, una lucha con el pecado. Porque esta lucha interior de que estamos hablando aquí es una lucha contra el pecado, contra la carne, ¿verdad? Que es la que nos lleva a consumar el pecado en nuestras vidas. ¿Ven? Ahora, esto es similar a lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí en esta carta a los romanos. Es algo que es normal y repetitivo en todos los cristianos a través del mundo, entre todos los hermanos que están en nuestras congregaciones. El distintivo del cristiano es entonces, hermanos, el de pararse frente a esta carne que siempre lucha por arrastrarnos al pecado y por esclavizarnos. Por lo tanto, implica una lucha. El cristiano tiene que estar luchando constantemente. Eso es parte de lo que es el testimonio de que nosotros somos cristianos, testimonio para nuestro propio hombre interior. Si no somos diligentes en nuestra lucha contra la carne, el pecado ganará en ese día. No sé si tú has tenido que acostarte una noche con la cabeza cabizbaja, triste, sabiendo que fracasaste en esto o en aquello, sabiendo que en el día no hiciste lo que sabías que no debías haber hecho. Y en cambio, como el apóstol dice que era su lucha, hiciste lo contrario a lo que conoces y que Dios te dice en su palabra que tú debes hacer. Hay días en que eso ocurre, ¿verdad? Y es muy probable que haya días en tu vida que realmente el pecado haya ganado ese round, por lo menos, en tu vida cristiana. Pablo enfrentó su carne y nos aconseja en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. Él nos dice claramente, todas las cosas me son lícitas. ¿Okay? Todas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y fíjense aquí la lucha, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese debe ser la actitud. Ese es el reto para ti y para mí. No me dejaré dominar de la carne, de la concupiscencia, de esos deseos innatos de la carne, de yo hacer lo que a mí me gusta, de darme esos gustitos, de ser ¿cómo se llama? Condescendiente con la carne y hacer aquellas cosas que ciertamente terminan desagradando al Señor. Bien, hermanos, Pablo no está poniendo, como dije ahorita, en nuestras manos una licencia para que nosotros pequemos. Ni en esta sección, especialmente en ese versículo 25 en la parte B, donde él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no es una declaración de derrota contra la carne y contra el pecado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él no se ha quitado de la lucha. La lucha sigue, hay una lucha entre la mente, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu. Que él está peleando la batalla interior, ¿verdad? Que hay dentro de él. Que está determinado a no permitirle a la carne que tome el control. ¿Bien? Lo que está diciendo es que él no se ha quitado de la lucha. En aquel momento eso era lo que él estaba diciendo. Era una realidad en su vida, esta lucha. Pero él no se había quitado ni estaba dispuesto a quitarse de ella. Habrá buenos días y habrá malos días, hermanos.
Pero lo importante es que te mantengas en curso. De eso es de lo que se trata. Pablo no se estaba quitando. Vemos aquí que Pablo estaba resuelto a pelear. Y él nos ha llamado en varias veces en la escritura a que le imitemos a él. Que le imitemos a él. Entonces, hermanos, tú y yo estamos ciertamente en la misma embarcación, en el mismo bote del apóstol Pablo, líder de la iglesia, escritor de muchas de las cartas en el Nuevo Testamento. Estamos retados por el pecado, como el apóstol lo estuvo, maltrechos en unas ocasiones por el pecado, peleando la buena batalla interior contra el pecado, determinados a no permitirle que esté permanentemente el pecado entre nosotros y nuestro Señor. Esa era la lucha del apóstol. Él no estuvo dispuesto a quitarse. Quiere que nosotros comprendamos que es una lucha en ti, en mí, que es normal, que es de esperarse en el verdadero cristiano. Y que debemos nosotros entonces estar dispuestos a perseverar en esta lucha, dando el lugar que el Espíritu de Dios debe tener para que tu vida y la mía sean vidas victoriosas. Y yo te pregunto, ¿será esa tu determinación en esta mañana? Que el Espíritu de Dios tenga la preeminencia, tenga el comando, esté a cargo en tu hombre interior. Quiera el Señor que así sea contigo, porque yo estoy determinado y seguiré luchando para que así sea en el caso mío, con la ayuda del Señor. Que Él te ayude a ti también a que así sea. Amén. Amén.